Bueno. Ahí la ven la diapo, ¿no? Sí. Pero no está en presentación. Ahora vamos a ver si lo hace. Ahí está, ahí engancho. Bueno, Ahí está. les decía, esta que estamos viendo acá es la de Aucherloni, que es la de doble difusión. Acá vamos a poner un gel que no va a tener nada disuelto, no como la Mancini que tenía el anticuerpo, acá no hay nada disuelto. Y poníamos, vamos a hacer huequitos en ese gel, imagínense que este es el gel, vamos a hacer un huequito donde vamos a poner el antisuero, el anticuerpo, y en otro huequito le vamos a poner un antígeno, y en otro huequito le vamos a poner otro antígeno. ¿Sí? Entonces yo quiero, lo que estoy ensayando es si este anticuerpo, ¿sí? Reacciona, interacciona y reconoce a este antígeno, ¿sí? Y de qué manera, y también si reconoce a este antígeno. O sea que yo puedo ver en esta técnica cómo es, cómo es la identificación, ¿sí? Puedo ver al mismo tiempo dos sistemas reaccionantes, o sea, el de este anticuerpo y este antígeno, y el de este anticuerpo y este antígeno, ¿sí? Todo el mismo sistema. Veo dos sistemas reaccionantes al mismo tiempo, en forma simultánea. ¿Por qué? Porque cada uno va a producir su propia banda. Si este interacciona con este antígeno y son específicos y se produce un sistema de antígeno-anticuerpo, hay una interacción secundaria, voy a ver una banda. Si este anticuerpo reacciona con este antígeno, también voy a ver una banda. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Sí. O sea que yo puedo aprovechar esa plaquita, poner un antisuero, por ejemplo, del paciente, y poner varios antígenos. Poner, como dijimos, hepatitis B, toxoplasmosis, qué sé yo, Chagas, lo que fuera, y probar si el anticuerpo, el suero de mi paciente, tiene anticuerpos para todos esos. Si da banda con el antígeno de hepatitis B, si da banda con el antígeno de toxoplasmosis, ¿sí? Pero aparte de eso, de poder hacerlo todo al mismo tiempo, me permite investigar si hay reacciones cruzadas entre este anticuerpo y estos antígenos, ¿sí? Es decir, si el anticuerpo, el sistema que forma el anticuerpo con este antígeno, es igual al anticuerpo que forma con este antígeno, al sistema que forma con este antígeno. ¿Sí? Y ahí entonces lo que Aucherloni determinó fueron 3 tipos de reacciones. ¿Sí? Si yo veo que cuando difunden forman una sola, como se muestra acá, ¿ven esta bandita violeta que se forma como una banda completa? ¿Sí? Sí. Yo puedo decir que hay una relación de identidad. ¿Qué significa? Que los dos sistemas antigénicos, ¿sí? O sea, este anticuerpo reaccionó con este antígeno y este anticuerpo reaccionó con este antígeno. Que son iguales, ¿sí? Son exactamente iguales. O sea que yo con esto podría determinar si dos antígenos reaccionan iguales con un mismo anticuerpo. Por ejemplo, podría poner un antígeno que no conozco, un antígeno A y un antígeno B. Por ejemplo, no sé, albúmina de conejo y albúmina de ratón. Y le pongo un anticuerpo anti-albúmina de conejo, o alguna antialbúmina que yo quiera. Y voy a mirar a ver cómo reacciona con este y cómo reacciona con este. Si veo que da una banda completa, significa que reacciona de la misma manera con este y con este. Es decir, que para este anticuerpo estos dos antígenos son iguales. ¿Sí? Eso se llama reacción de identidad. Ahora, puede ser que no sean exactamente iguales, y que en realidad, por ejemplo aquí, fíjense, sería lo mismo, acá está el anticuerpo, acá está un antígeno y acá está el otro. Fíjense que son claramente diferentes, este antígeno es violeta y este antígeno es rojo.
se forman dos bandas, pero las dos bandas son independientes. Se cruzan, pero no forman una banda completa, no se fusionan en ningún lado, se cruzan simplemente por una cuestión de espacio. Pero este forma su propia banda de precipitación y este forma su propia banda de precipitación. Acá lo que podemos decir es que estos dos antígenos son completamente diferentes, no comparten ningún epitope. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿O están medios perdidos? Vamos. Creo que Más sí. o menos, sí. Bueno, Más o menos. quiero que recuerden, porque esto, digamos, va a lo que nosotros hablamos de inmunología, que un antígeno puede tener muchos epitopes, muchos determinantes, zonas antigénicas, que se pueden compartir con otros. ¿Sí? O sea, que puede ser que un antígeno, por ejemplo, tenga un epitope similar al antígeno, por ejemplo, de otra especie, ¿sí? O a otro antígeno, por ejemplo, un antígeno bacteriano puede tener un epitope similar a otro antígeno bacteriano, ¿sí? Entonces, justamente nosotros lo que queremos ver es eso. ¿Vieron, por ejemplo, ahora que hablaban del virus, del coronavirus, que tenía algunos antígenos en su superficie que eran similares al del HIV? Sí. Bueno, ¿cómo yo puedo ver eso? Por ejemplo, no sé cómo lo habrán hecho, pero una forma es esto, con esto, ¿sí? Con esta técnica. Yo puedo poner los dos antígenos y ver si comparten algún epitope. ¿Sí? Entonces le pongo un anticuerpo y veo si realmente comparte o no. ¿Sí? Por ejemplo, acá fíjense que yo puse un suero que tiene anticuerpo antivioleta y anticuerpo antirrojo. Si no comparten ninguno, el anticuerpo antivioleta se va a ir con el violeta, el anticuerpo antirrojo se va a ir con el rojo y cada uno va a formar su bandita. Entonces las veo así, cruzadas. Eso me da idea de que no tienen nada que ver, son completamente diferentes. Se dice que es una no identidad. Pero puede ocurrir que tengan algunos epitopes parecidos y otros no. Entonces, cuando yo pongo acá en mi pocillito de anticuerpo un suero, un antisuero, que tiene una mezcla, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, tiene el rojo que dice acá que es un anti-B y el violeta que es un anti-A. El anti-B me va a reaccionar contra los epitopes B, que son los rojos. Y el anti-A me va a reaccionar con los epitopes violetas. Fíjense que este antígeno tiene solo epitopes rojos, o sea que solo va a interaccionar con el anticuerpo rojo. Pero este antígeno tiene epitopes mezclados, tiene epitopes violetas y epitopes rojos, que comparte con este. ¿Sí? Estos dos antígenos tienen en común los epitopes rojos. Entonces el rojo va a interaccionar con este y también va a interaccionar con este. Entonces fíjense, la banda del rojo como interacciona con los dos da completita, ¿vieron? Miren, como el primero que vimos. Claro. La banda del violeta, como interacciona solo como este, da como el segundo que vimos, da cortada. Entonces yo en la combinación voy a ver como una banda completa y otra arriba que da como si fuera una orejita, o sea, lo voy a ver así. Voy a ver una bandita como que tiene una antenita, no sé, una saliente. Eso, ¿qué me está diciendo? Me está hablando de que hay una identidad parcial, es decir, hay una reacción cruzada. Yo con esto, con la Aucherloni, entonces puedo determinar si entre dos antígenos si dos antígenos son iguales, tienen los mismos epitopes, si dos antígenos tienen epitopes completamente diferentes y no se parecen en nada, o si hay una identidad parcial, es decir, si entre esos dos antígenos hay epitopes similares, y entonces sí puede haber una reacción cruzada. Fíjense que esto me sirve muchísimo para poder determinar después algún método específico para identificar, por ejemplo, un antígeno o un anticuerpo. ¿Por qué? Porque yo puedo saber así cuáles son los componentes que pueden interferir en mi reacción, ¿sí? Si yo sé, por ejemplo, que el antígeno A
este antígeno y este antígeno tienen algo en común, tienen epitopes en común, cuando yo quiera determinar, hacer un ensayo, por ejemplo de ELISA, ¿no? Para este antígeno, tengo que tener en cuenta en poner algún control de inespecífico para este, porque si tengo este dando vueltas, voy a tenerlo como positivo cuando es negativo. ¿Se entiende? ¿Que me sirve para eso? Claro. Sí. ¿Sí? Esperen que voy a cerrar la cortina porque viene un sol que me mata. Al menos bajó algo el sol. Bueno, al menos hay sol, che, no sé de qué me quejo. Bueno. Sí. Esperando el sol como locos. Bueno, miren, acá es como un resumencito de las 3 posibilidades que tenemos, ¿sí? Que sean idénticos, fíjense, anticuerpo A mayúscula, que reacciona con 2 que son evidentemente iguales, ¿sí? Es A y A, solamente hay epitope A. Yo tengo sueros, acá mezclé el anticuerpo A y el anticuerpo B, y veo que acá nada que ver. El anticuerpo A va a reaccionar con el epitope A y el anticuerpo B va a reaccionar con el epitope B. Esta sería una no identidad. Esta sería una identidad, una no identidad, y esta es una identidad cruzada, o una identidad parcial. Puse una mezcla de anticuerpos A y B, el anticuerpo A me va a reaccionar únicamente con este porque tiene epitope A y este no tiene, y el anticuerpo B me va a reaccionar con los dos, porque los dos tienen epitope B. Entonces, como el B me reacciona con los dos, me da una bandita completa. Como el A me reacciona solamente con esta, me da una bandita cruzada. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Es bonito Aucherloni. Miren acá hay una doble difusión de Aucherloni posta a posta. Esto que ven acá son las banditas, no sé si las llegan a ver como unas rayitas azules. ¿Sí? Todas del mismo color, como Todas para que sea más difícil todavía. No, igual en la realidad se ve mejor que así, la verdad es esa. Miren, acá hay una realidad. Ah, ¿Las ven, las rayitas? sí. Ah, sí. ¿Sí? Se ve así, como una rayita blanquita. Igual uno tendría que tenerlo más cerca para ver si se están uniendo acá o no, que yo no llego a ver bien, para ver si es identidad o no. Pero fíjense que reaccionó con este, reaccionó con este. ¿Sí? Así es como se ven. Es una plaquita, esta es una plaquita de Petri, pero más pequeñita. Un poco más chiquitita. Pero no entiendo por qué hay tantos agujeritos. Porque acá pusieron la mezcla de anticuerpos. Y Sí. acá lo puso a ensayar con diferentes antígenos. Con esto no dio nada, evidentemente. Solo reaccionó con Con este, lo con este. y con ese, está bien. Listo. Y con este tampoco pareciera, porque si no tendríamos Claro, una banda acá. O sea, claro. fíjense que yo en una plaquita así chiquitita puedo hacer el control de un montón. ¿Sí? Ajá. Inclusive acá podríamos ver el peso molecular. Fíjense, miren, esta niñita está bien cerquita de acá. Y esta está más alejada. Sí. Perdón, en concentración. O sea que podríamos decir, la cantidad de anticuerpo acá con respecto al antígeno, ¿cuál de los dos tiene una mayor concentración con respecto, este anticuerpo con respecto al antígeno? El anticuerpo. El anticuerpo, porque tuvo que difundir más, o sea que la bandita está más cerca del antígeno. Y acá puedo decir que este mismo anticuerpo está en mayor concentración que este, pero está en Menor que menor el otro. concentración que este, porque este fue el que tuvo que difundir, esta también cerca del anticuerpo. Así que fíjense que también puedo hacer una relación, ¿sí? Sí. Si se fijan, esta está bien derechita, o sea que los pesos moleculares deben ser similares, y esta está como un poquitito Más más en forma de lunita. en forma de lunita, con lo cual el peso molecular de este debe ser en relación un poco mayor que este. Así que puedo hacer todas esas relaciones. Todo junto en uno. Exactamente, todo junto en uno. ¿Sí? Eso es el famoso Aucherloni. Esta es una adaptación de Aucherloni que se llama reoforesis porque se pone así en círculo, como ustedes decían. La Aucherloni común, pero no los quiero complicar demasiado.
Aucherloni común se pone se suele hacer en plaquitas, pero es digamos, una derivación. Bueno, hasta ahora vimos una parte que era de precipitación, de inmunodifusión, ¿sí? La vimos en de inmunodifusión en simple y doble, ¿sí? O sea, que difundía uno, que difundían los dos, Mancini y Aucherloni. Pero ahora vamos al otro gran grupo, donde ya le hacíamos una electroforesis, le poníamos una carga eléctrica, ya hacíamos una separación. La electroforesis nos sirve para hacer una separación, ¿sí? Es una gran cantidad hay en ensayos que nos permite hacer la inmunoelectroforesis, ¿sí? Y que nos sirve para separar, o sea, tenemos como doble función al hacer inmunoelectroforesis. La electroforesis nos permite separar componentes, ¿sí? Y también nos permite caracterizar las proteínas, porque hay proteínas que tienen un peso molecular en particular. Cada proteína tiene su peso molecular, y si yo hago en un mismo gel de electroforesis un patrón de pesos moleculares, y comparo la bandita donde me quedó con el patrón, puedo saber el peso molecular. O sea que la electroforesis me sirve para esas cosas, ¿sí? Para separar y para saber caracterizar el peso molecular. Y la parte inmune, que yo le agrego, me sirve para identificar ese anticuerpo, ese antígeno, ¿sí? O sea que yo puedo separar, si es una mezcla de antígenos lo que yo tengo, lo puedo separar con electroforesis e identificarlo con el anticuerpo, con la parte inmunológica. Es decir, que tengo como doble función. Vamos a ver algunas de estas técnicas. Una que se llama la técnica de rocket, o sea, del cohete, es una electroinmunodifusión, ¿sí? Que dice que es forzada. Fíjense que entre paréntesis dice forzada en algunas y espontáneas en otras. Disculpen, estoy con tos. Las forzadas, que son la electroinmunodifusión, la técnica de Rocket, y el crossing over, que es la contrainmunoelectroforesis, estas dos, lo que tienen es que yo voy a usar la electroforesis para forzar la difusión, como para darle fuerza a que ese antígeno o ese anticuerpo difundan por el gel. ¿Se entiende? ¿Sí? Voy a usar la fuerza de la electroforesis para ayudar a que difunda y que se encuentre más rápido con el anticuerpo, con el antígeno. La IEF, que es la inmune. O sea, le pongo el campo eléctrico para que avance más rápido. Claro, para que avance más rápido. Ahora vamos a verlo. La IEF, que es la inmunoelectroforesis, es espontánea. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo voy a hacer en dos pasos, ¿sí? La IEF. Voy a hacer, primero, voy a usar la electroforesis para separar los componentes de mi mezcla, o sea, para tener las diferentes proteínas o antígenos separados. Y después desconecto todo, y una vez que tengo separados, lo enfrento al anticuerpo. O sea que la difusión ahí va a ser espontánea, como la que veníamos haciendo ahora, va a difundir solito. Lo que yo usé la electroforesis fue previamente para separar las proteínas. ¿Se entiende la diferencia entre la forzada y la espontánea? En las forzadas el campo eléctrico está todo el tiempo y en la otra no. Claro, en la forzada está todo el tiempo, Okay. porque yo uso la electroforesis para ayudar a que difunda. En la Claro. IEF, en la espontánea, yo no ayudo a la difusión se da solita como hacíamos hasta ahora, en la Aucherloni y todo eso. Sí. Para lo que uso la electroforesis es para un paso previo, que es separar los componentes. Una vez que los separé, ahí ya dejo que difundan por sí mismos. Vamos a ir viendo alguno para que vayan teniendo
una idea. El rocket o cohete se llama así justamente porque se forma el precipitado. La bandita, ¿se acuerdan que la bandita se formaba entre el antígeno y el anticuerpo? Pero si yo la estoy tirando con fuerza de la electroforesis, lo que va a pasar es que me queda como estirada así, y forma como unos cohetes, como si fuera en forma de cohete, por eso se llama rocket. Porque queda en el gel como forma de cohete, que tiene que ver con que la estuve forzando de alguna manera. ¿Para qué me sirve este método? Bueno, se usa mucho para la cuantificación de proteínas séricas, ¿sí? Antes de que aparecieran los automatizados, o si uno no tiene automatizados, obviamente podemos buscar las proteínas del suero con esta técnica de Rocket. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener, acuérdense, un gelcito, vamos a hacer 2 perforaciones, 2 agujeritos, y ahora estamos, 2 agujeritos, y en cada uno de esos agujeritos vamos a poner en una el antígeno, no, perdón, estoy diciendo mal, estoy diciendo la contrainmuno. Olvídense, volvemos a empezar. Agarro un gel y en el gel tengo disueltos los anticuerpos. Porque la Rocket es una difusión forzada, pero es una difusión simple, va a difundir uno de ellos, ¿sí? Se hace un gelcito y se le hace un gel que está mezclado con el anticuerpo y se le hace un agujerito, ¿sí? Una perforación, como dice acá, en el extremo catiónico, o sea, en el extremo donde vamos a conectar la carga negativa de nuestra electroforesis, ¿sí? Se conecta en la electroforesis y se deja que difunda. Entonces los antígenos empiezan a migrar, ¿sí? a difundir por ese gel desde el extremo, desde el cátodo, que es el extremo negativo, hacia el ánodo, que es el extremo positivo. ¿Sí? Obviamente ahí va a depender la velocidad, ¿sí? Porque los antígenos que tengan una carga negativa mayor van a difundir mucho más rápido hacia el polo positivo que las que tengan menor carga, ¿sí? Y como resultado nos dan unos picos, ¿sí? Una de las cosas importantes es que la altura del pico nos va a dar una idea de la concentración del antígeno, así que por eso es que la usamos en forma cuantitativa. Fíjense, acá está, se ve el gelcito, la plaquita, el fondo es el gel con el anticuerpo disuelto, y en cada uno de estos pocillos pusimos antígeno. Por ejemplo, podemos hacer una curva. Este lado es el negativo, ¿sí? Y aquí tenemos el positivo. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Ponemos los antígenos. Conectamos los bornes para la electroforesis. Aquí es el lado negativo, aquí es el lado positivo. Los antígenos, que normalmente tienen carga negativa, van a empezar a migrar, ¿sí? Y van a empezar a encontrarse con el anticuerpo en alguna zona de equivalencia. Donde se encuentren van a hacer la curvita. Acá. Va a estar la bandita de precipitación. Cuanto mayor sea la concentración, más van a difundir, ¿no? Como vimos antes. ¿Sí? Más es la concentración de antígeno, más difunde. Pero en este caso, como los están como tironeando desde acá arriba, porque hay una carga eléctrica que los tironea para que suban, se forman estas banditas que, bueno, no parecen cohetes, pero el que lo vio por primera vez se ve que le pareció un cohete, entonces llamó rocket, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense. Si yo mido la altura de este rocket, este cohete, van a ver que la altura, que está acá media puesta con una rayita roja, es mayor en el que tiene mayor concentración que en el que tiene menor concentración. ¿Sí? Así yo puedo armar una curva de concentración. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso?
¿Lo del Sí. rocket? Yo Sí. no veía que acá estaba el positivo y negativo, que tapaba el... Bueno, Mm. ya lo tenían ustedes ahí, yo diciéndole negativo o positivo. Bueno, ¿se entiende el rocket entonces? Sí, Yo sí. ya. Bueno, bien. Sí. Sí, todo el mundo, es sencillo el rocket. Sí, después cuando lo veo sola, después me Después surgen las mírenlo dudas, y pero ahora lo fíjense entiendo. cómo, claro, cómo va. La siguiente es la contrainmunoelectroforesis. Acá vamos a también hacer lo mismo que en el rocket, vamos a aprovechar la movilidad electroforética, o sea, la fuerza va a ser forzada con una electroforesis, pero a diferencia del rocket, esta es de doble difusión, es decir, vamos a poner el anticuerpo y el antígeno en dos lugares para que forzarlos a que se encuentren. ¿Sí? O sea, vamos a hacer como de Tinder. ¿Cuál es el Tinder? Es el que vamos a hacer encontrar anticuerpo y antígeno. Vamos a formar pareja. Tinder para anticuerpos y antígenos. Claro, Tinder es el contra inmunoelectroforesis, es el Tinder inmunológico. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un gel así, solito, sin nada. Ponemos dos agujeritos en el gel. Ponemos antígeno, ¿sí? En el lado negativo, en el lado que vamos a poner el negativo, y anticuerpo en el lado que vamos a poner positivo. El anticuerpo va a forzarse a ir hacia el polo negativo, y el antígeno lo vamos a forzar a ir hacia el polo positivo. ¿Sí? Después de que los pusimos, le hacemos la electroforesis. Conectamos el polo positivo del lado del anticuerpo, el polo negativo del lado del antígeno, y prendemos el equipito. Entonces, por electroforesis vamos a forzar la difusión, por eso es difusión forzada. Vamos a forzar la difusión hasta llegar a una línea a que se encuentren en la zona de equivalencia y entonces generen una bandita de precipitación. ¿Sí? Fíjense, acá muestran de otra manera, polo negativo, polo positivo. Ven los anticuerpos en el pocillito, los antígenos en el pocillito, y en el medio se van a formar esta liñita de precipitación que tiene que ver justamente con la zona de equivalencia. Esta foto parece del 1800 más o menos. En este momento no encontré, ahora la verdad que debería ponerme a buscar alguna más nuevita, a ver si existe, pero ven que esto, acá no sé si llegan a ver las banditas ahí, acá hay otra. Sí. Acá hay otra muy, muy poquita, acá hay también. Pero bueno, acá es donde se ve más que nada. ¿Sí? Fíjense que lo que hicimos fue eso, poner anticuerpos y antígenos. ¿Sí? Sí. Y para, ¿cómo se llama? Para la siguiente, que es la IEF, que es la última que nos quedaba, ¿sí? Y con esto terminamos. Para la IEF vamos a también usar la electroforesis, pero como les había dicho, es distinta a las otras dos, porque no es difusión forzada, es una difusión espontánea. Lo que vamos a usar la electroforesis es para separar la proteína. O sea que vamos a hacer, este método se hace en dos etapas, ¿sí? Y combinamos dos métodos, ¿sí? Un método físico-químico, que es la electroforesis, y un método inmunoquímico. La primera etapa voy a agarrar los componentes, voy a separar los componentes del antígeno. O sea, voy a poner la muestra en electroforesis y voy a separar las proteínas. Luego voy a sacar ese gelcito y lo voy a enfrentar al anticuerpo que yo quiero para poder examinarlo. Vamos a ver cómo se hace. Fíjense, lo primero que hice fue colocar, separar el gel, ¿sí? Puse sembré una muestra y se me separaron los antígenos, ¿sí? Fíjense, imagínense
A ver si dice aquí, bueno, acá no dice cuál es cuál, pero no importa. Pongamos que sembramos, ¿sí? Acá el antígeno, hicimos la electroforesis, entonces el antígeno se empezó a separar. Se separó, fíjense, en todos estos. Mi muestra se separó en todos estos antígenos. El rojo, el verde. ¿Qué voy a hacer después? ¿Sí? Le voy a agregar anticuerpo voy a hacer un pocillito acá, en lugar de hacer un agujerito como si fuera una canaleta, ¿sí? Y en esa canaletita voy a colocar mi solución de anticuerpos, o de anticuerpos. Y entonces voy a dejar que difunda. Primero separé el antígeno, lo puse acá, hice la electroforesis y se lo separé. Después aquí voy a agregar el anticuerpo. El anticuerpo va a empezar a difundir, así, a través del gel. Y el antígeno también va a difundir. Y se va a encontrar en algún momento con el anticuerpo. Fíjense, ¿sí? El primer paso, hice la separación. El segundo paso, puse el antisuero. Fíjense, el antisuero lo puse acá y estas flechitas muestran cómo difunde. Y el antígeno también difunde para todos lados. En algún momento se van a encontrar y van a formar estas banditas que se ven acá negras. Hay una imagen que me parece que es la que más se entiende, que muestra, yo puse la mezcla antigénica. Primero hago el gel, que es lo celestito. Hice un agujerito y le puse la mezcla de antígenos. Hice la electroforesis. Los antígenos se separaron. Ahora tengo, fíjense, 4 antígenos por separado. Esos antígenos les pongo el anticuerpo. Ya desconecto la electroforesis. Segundo paso, agrego el anticuerpo en esta canaletita. ¿Qué va a pasar? Estos anticuerpos, esta canaleta, van a difundir hacia acá, no les queda otra que difundir hacia acá. Los antígenos van a difundir hacia todos lados en forma radial, y en algún lugar donde se produzca la zona de equivalencia se van a unir y me van a dar estas banditas. ¿Lo ven? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí. Sí, Bien. Esta también es una foto fulerita, pero bueno, así es como se ven. Miren que se ven como un montón de banditas mezcladísimas, ¿sí? Según los antígenos que estemos usando. Acá se ve más lindo por ahí. Fíjense. Sí. Acá pusieron. Acá este es raro porque en realidad quisieron ver proteínas del suero, pero proteínas, quisieron ver si tenía IgM, IgA o IgG, ¿sí? Y o sea, es el IgM, acá el IgM, el IgA y el IgG son los antígenos en nuestro caso, ¿sí? Y aquí en el anticuerpo puse una antiproteína sérica. O sea, antiproteínas séricas totales me va a detectar todas las proteínas séricas que haya. ¿Sí? Entonces yo puse acá el IgM, veo si tiene IgM, veo si tiene IgA y veo si tiene IgG. Fíjense, todos los IgG que tiene, todos los IgM que tiene y los IgA que tiene, antiproteínas séricas. ¿Sí? Es un ejemplo, es un ejemplo. Me parece que esta forma, esta imagen es la que más entiende lo que hacemos. Lo que me interesa mucho es que entiendan la diferencia, o sea, entre la IEF y las otras dos, que son la ROCKET y la contrainmunoelectroforesis. ROCKET y contrainmunoelectroforesis, la electroforesis la usamos como método para poder difundir, para forzar la difusión. Y en esta no, en esta es espontánea la difusión. La electroforesis la usamos como un primer paso. Para separar. Claro. Exactamente. Este método se utiliza muchísimo, sobre todo, bueno, yo lo utilizaba mucho en el laboratorio, en un laboratorio que es farmacéutico, ¿no? Pero que se utilizaba justamente para hacer un control de calidad de unos productos inyectables, que se llaman productos biotecnológicos,
que son interferón, eritropoyetina, que se le da a los pacientes que tienen, bueno, interferón cuando tienen cáncer o cuando tienen alguna virosis, y eritropoyetina cuando hay una aplasia medular, ¿sí? Esto se utilizaba muchísimo justamente como método de identificación, ¿sí? Entonces se separaba esa mezcla de antígenos y se enfrenta después con el anticuerpo. Entonces yo puedo ver, ya no veo solamente la mezcla de antígenos, sino que veo cada antígeno por separado que forma esa mezcla, si realmente tiene identidad, qué identidad tiene con el anticuerpo, ¿sí? Yo puedo poner, como mostrábamos antes aquí, un anticuerpo que conozca, y entonces quiero saber la reactividad, quiero saber con qué antígenos, o quiero confirmar o quiero identificar los antígenos, o sea, puedo saber acá qué anticuerpo pongo, identificar los antígenos, o puedo hacer al revés, puedo poner ciertos antígenos que me interesan, y determinar si este antisuero me sirve o no para estos antígenos, ¿sí? O sea, puedo hacerlo para un lado o para el otro. Dentro de lo que son las técnicas de precipitación, vamos a ver estas que vimos, que les mostré hasta aquí, ¿sí? Ustedes en el apunte tienen otra que habla de técnicas que utilizan el complemento, pero no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Así que nos quedamos con estas de precipitación. Bueno, ¿se entendió más o menos? ¿Hay alguna preguntita? Nos quedan unos 3 minutos más o menos. ¿Alguna preguntita? Por ahora no. Por ahora no. No, Vamos a hacer La clase que viene, claro, veremos. que entre hoy y mañana les voy a colgar algunos ejercicios de esto para que ustedes puedan ponerse a ver si entendieron, si no entendieron, ¿sí? La idea es esa. A ver si sí. se empiecen a probar, a ver y veamos así qué dudas empiezan a surgir. Así la clase que viene podemos, ¿cómo se llama? Podemos ver esas dudas y determinarlas. Si no, la clase que viene, aparte de las dudas, vamos a empezar a ver la siguiente unidad, en la unidad 7, la de aglutinación, ¿sí? ¿No? Bastante rápido hicimos, yo no pensé que íbamos a llegar con una sola clase, así que bien, bastante bien. Sí. O sea, o no entendieron nada, o entendieron No, nada. Que es muy probable. no hubo muchas interrupciones. No hubo muchas interrupciones, o sea que o me quedo contenta que entendieron todo, o me preocupo porque no entendieron nada. O sea, que No sé Ahora si siento que entendí, pero no sé después. sí, me pasa lo mismo. No sé, ahora de repente me parece, al principio no entendía nada y después como que me fue Claro. pareciendo más fácil. Y después cuando vea todo de vuelta le digo, claro, Ahora cuando lo lees no entendí nada. son muchas claro. técnicas, eso es lo que tiene, son muchas técnicas, pero sí, no sé, a mí me sirve, cada uno lo hace uno, pero si ustedes pueden clasificarlas bien, o sea, armarse una buena clasificación como para entender, para poder ponerlas como en casilleros, no se les va a complicar, no se les va a hacer lío, ¿sí? Por eso, pero la idea, porque les voy a dar algunos ejercicios para que vean a ver si pueden identificar cuál es simple, cuál es cuál es doble, cuál es monodimensional, cuál es bidimensional, cuál es forzada, cuál es espontánea, ¿sí? Para que Sí. puedan captar cada una. Bueno, chiquis, nos vemos en la próxima clase, y ahora después veo, Melissa, lo tuyo, voy a chusmear y cualquier cosa bueno. te digo, ¿sí? Profe, y le quiero preguntar si el mail que le mandé de salud. Ah, sí, lo vi. No lo vi. Bueno. Vi que me mandaste el mail, pero no tuve tiempo todavía de meterme a verlo. No, está bien si le llegó, para saber. Sí. Fíjense que ahí también Bueno. puse fechas de entrega y todo, así que cualquier cosa Sí. me consultan. Bueno, Sí, por eso le mandé lo de la campaña, porque estábamos retrasadas con eso y le mandé para ver qué